presidente de la República, Guillermo Lasso, afirmó en cadena nacional que no existe una estructura de corrupción en su gobierno y además señaló que hay intenciones de desestabilizar al Ejecutivo. Al exsecretario de Comunicación, Fernando Alvarado, se le levantará la prisión preventiva si paga $10,000 dentro del proceso en el cual se quitó el grillete electrónico y huyó del país. El Metro de Quito realizó su primer viaje de prueba con pasajeros. Según las autoridades, el sistema operará comercialmente en marzo. Conmoción en el último adiós para Julio César Faracho, candidato a la alcaldía de Salinas, que este sábado fue asesinado a tiros en plena campaña electoral. Un juez le dictó prisión preventiva al presunto autor intelectual del crimen. En lo internacional, matanza en California. Un hombre ingresó a un salón de baile en Los Ángeles donde se festejaba el nuevo año chino lunar y asesinó a 10 personas. Amigos, muy buenas tardes, bienvenidos, gracias por acompañarnos. En las noticias les contamos que en cadena nacional el presidente de la República afirma que no existe una estructura organizada de corrupción en su gobierno. Guillermo Lasso sostiene que un caso particular cometido por un exfuncionario no se lo podría generalizar. Gaby, ¿qué tal? Hola, Estefi, amigos, buenas tardes. El primer mandatario dijo además que el gobierno está atacado por mafias y dio nombres de quienes estarían detrás de las últimas denuncias de corrupción que se han presentado. Lenin Artieda nos informa. Al volver de su gira por Europa, el presidente de la República, en entrevista que fue difundida en cadena nacional, rechazaba que se diga que en su gobierno ha funcionado una estructura de corrupción. Aquí no existe en el gobierno ninguna estructura organizada, una estructura criminal, como se ha dicho, para producir actos de corrupción. Eso no es verdad. A lo sumo, lo que existe es un presunto acto de corrupción de un exfuncionario del gobierno. Y cargó toda la responsabilidad de actos irregulares en el ex titular de la empresa coordinadora de empresas públicas, Hernán Luque, de quien dijo un mes atrás que había presentado la renuncia porque sí. Ahora contaba que fue él quien se la solicitó. Esa es la voz de Hernán Luque. Sentí indignación porque traicionó la confianza que se depositó en él. Y por supuesto, inmediatamente llamé al ministro del Interior y espero que muy pronto traerlo del cogote, esté donde esté, para que se presente ante las autoridades y declare todo lo que debe declarar. En relación a su cuñado Danilo Carrera Druet, a quien la denuncia del medio digital La Posta lo relaciona con actividades irregulares en las empresas públicas, el presidente señaló lo siguiente. Jamás ha existido, no existe y nunca va a existir en este gobierno el cargo de cuñado del presidente de la República. Y quiero ser más claro, no ha existido, no existe ni existirá el cargo de pariente del presidente de la República. Si alguien cree que por hablar con un pariente del presidente de la República está hablando conmigo, está absolutamente perdido. Según Lasso, el gobierno está bajo ataque y cuenta que son las mafias afectadas con sus decisiones las que están reaccionando. El gobierno está bajo el ataque de dos grupos distintos. ¿Por qué? Porque los he golpeado en su bolsillo. Por un lado, las mafias del narcotráfico y el crimen organizado, a los que les hemos incautado más de 300 toneladas de droga desde que yo estoy en el gobierno. Y por otro lado, estos grupos mafiosos que siempre han pululado alrededor de los gobiernos y que en el mío no han tenido la posibilidad de penetrar. Señor Diego Sánchez, él con Santiago Cuesta Caputi, que han estado alrededor de los negocios de seguro, José Serrano, aquel ministro de gobierno de Correa y de Moreno, todo lo que sucedió en Espol no pudo haber sucedido sin conocimiento del ministro de gobierno.
El exministro José Serrano, a través de su cuenta de Twitter, le respondió al presidente. Entre otras cosas, le dice: hagamos el polígrafo. Tú respondes si alguna vez lucraste del feriado bancario y yo respondo si hice chanchullos en Ispol. Los otros mencionados por el presidente de la República no se han pronunciado públicamente. Lasso dijo también que la decisión de la Fiscalía de bautizar la investigación como caso Encuentro, cuando el eslogan de su gestión era el gobierno del encuentro, tiene un dejo político. Es un desatino que revela claramente la intencionalidad política de causarle daño a mi gobierno. Sin embargo, el presidente indicó que su gobierno no está pasando por una crisis ni por un mal momento y descartó que vaya a realizar cambios entre sus colaboradores. Que se investigue todo, dijo, porque él está seguro que, de corrupción, su gobierno está limpio. Y hace pocos momentos se informó que el presidente Guillermo Lasso aceptó la renuncia del secretario anticorrupción del gobierno, señor Luis Verdesoto. En un comunicado de prensa se señala también que la labor de la Secretaría se debe reforzar más que nunca, con mayor profundidad, con sustento, con actualidad, tanto en los diagnósticos como en las soluciones sugeridas. Verdesoto, recordemos, fue posesionado el 3 de mayo del 2022, permaneció unos 8 meses en funciones y su tarea era esa: diseñar políticas de lucha contra la corrupción. Y desde la Asamblea niegan intentos de desestabilización, como lo refirió el presidente de la República este fin de semana en el marco de la investigación legislativa del caso conocido como Encuentro. Patricio Díaz nos cuenta que desde el oficialismo se suman a las palabras del jefe de Estado. Pero de la intervención del presidente el fin de semana, en Pachacutic dicen que hay contradicciones frente a las denuncias de corrupción contra el régimen y sacan sus conclusiones. Son una muestra de la debilidad de su gobierno. Él sigue manteniendo un relato que se contradice a sí mismo. Si bien Sánchez cuestiona que Pachacutic no tenga un miembro en la comisión legislativa que investigará el caso Encuentro, reconoce que esa investigación no implica desestabilizar la democracia, como lo dio a entender el presidente. El único que está desestabilizando la paz social es el gobierno, es el señor presidente. A ello se suma el Partido Social Cristiano. En absoluto, como les digo, es desestabilización, es un ejercicio democrático, fiscalizador de la Asamblea, que puede tener algún tipo de recomendación que al final deberá procesar el pleno. No, nada es automático. Pero desde el oficialismo insisten en que sí, que hay afán de desestabilizar al régimen. Mientras aquí no se abre el proceso de investigación, las declaraciones sean que buscan que el presidente se caiga. Los asambleístas están más en campaña de cara a las elecciones del 5 de febrero que en la Asamblea Nacional. No vamos a saber hacia dónde van a llevar esto. Cuestiona que aún no se convoque a sesionar a la comisión especial que se conformó para investigar el caso. Al parecer el interés de investigar se quedó solamente en una moción, porque hasta el momento no ha sido ni convocado a los miembros de la comisión y mucho menos se ha visto la celeridad que en otros casos casi que de manera inmediata lo hacen. Desde la comisión informaron que la Secretaría de la Asamblea aún no los notifica, por lo que después de 5 días de creada, ellos aún no pueden reunirse. Un nuevo audio hecho público hoy pone nuevamente en entredicho al gobierno y comprometería aún más al cuñado del presidente Danilo Carrera, esta vez en la gestión de un cargo público. ¿Y qué es lo que pasa? Un funcionario del gobierno reaccionó. Francisco Garcés nos cuenta qué es lo que ha pasado. En un nuevo audio hecho público este lunes por La Posta, se escucha una conversación en la que se gestiona el cargo de un ministro de Estado. Habría sido grabada en mayo del año pasado y la voz se atribuye a Rubén Cherres, quien habla por teléfono supuestamente con Danilo Carrera, el cuñado del presidente Guillermo Lasso. Además, en el audio se menciona al canciller Juan Carlos Holguín. Tras conocer la grabación, Holguín reaccionó a través de un boletín de prensa en el que asegura que no conoce a Rubén Cherres. Además, se desmarca del cuñado del presidente. Nunca he tenido una relación personal o profesional con el señor Danilo Carrera, asegura en el comunicado en el que aclara que no se ha reunido con él. Afirma que con Carrera ha coincidido en 2 viajes internacionales en los que el cuñado del presidente acompañó a las delegaciones oficiales. Hasta el momento, el régimen no ha respondido ante la nueva grabación. La Secretaría Anticorrupción del gobierno tenía prevista una rueda de prensa para hablar del tema, pero fue suspendida a último minuto.
El exsecretario de Comunicación, Fernando Alvarado, ya podría volver al país. Aunque hoy se le dictó auto de llamamiento a juicio por quitarse el grillete, el juez también le concedió la caución por $10,000. Cuando pague ese monto, se suspende la prisión preventiva y en su lugar debe presentarse cada 15 días ante la autoridad. Jacqueline Rodas nos explica. Este lunes, en audiencia, el juez Giovanni Freire dictó auto de llamamiento a juicio por el delito de incumplimiento de decisión legítima de autoridad competente en contra del exsecretario de Comunicación Fernando Alvarado, quien en octubre de 2018 se quitó el grillete y huyó del país. Ahora se conoce que vive en Venezuela. No estamos de acuerdo, debido a que la causa que originó esta prisión preventiva es una causa en donde el señor Alvarado fue ya ratificado su estado de inocencia, por tanto esa prisión preventiva ya no tiene sentido. Sin embargo, el juez también le concedió la caución. Esto quiere decir que si Fernando Alvarado paga $10,000, se suspende la prisión preventiva que pesa en su contra, puede volver al país y presentarse cada 15 días ante la autoridad. Pero no se conoce si Alvarado ejecutará la caución de forma inmediata o se tomará un tiempo para regresar. No existe un plazo. Nosotros podremos presentarlo días antes del juicio o lo presentaremos en el tiempo inmediato. Ya depende eso de una decisión netamente del cliente. Sin embargo, desde ese momento recién se suspende la prisión preventiva. El juez concedió la caución luego de observar la actuación del fiscal del caso. Doctor, el juez también le ha llamado la atención a usted por su sustentación en el tema de la caución. Es un criterio de fiscalía. Me opuse tomando en consideración que no existen elementos que garanticen efectivamente que el señor procesado va a comparecer a una audiencia de juzgamiento. El proceso original, por peculado en el caso SECOM, tiene al momento una sentencia de inocencia a favor de Alvarado, que aún no se ejecuta. Está pendiente la apelación interpuesta por la Fiscalía y la Procuraduría. Y el exministro de Bienestar Social y expresidente de la CONAIE, Antonio Vargas, es inocente del delito de peculado. Así lo ha decidido hoy por unanimidad un tribunal de la Corte Nacional de Justicia. Y según los jueces, la Fiscalía no pudo probar su acusación de un supuesto mal uso de recursos públicos en el programa Aliméntate Ecuador durante el gobierno del expresidente Lucio Gutiérrez. La acusación sostenía que se desviaron productos para proselitismo político a favor de Sociedad Patriótica y un perjuicio al Estado de $134,000. El caso se resuelve a su favor, pero luego de 12 años. Seguimos con más información. En Guayas, en un día se registraron 2 actos delictivos en que sujetos se disfrazaron de policías. En uno de ellos intentaron cometer un secuestro. La autoridad menciona que ante esto se van a clausurar los locales que venden uniformes sin autorización. Melín Ochoa con las recomendaciones de cómo reconocer a un agente. El caso más reciente quedó grabado por cámaras de seguridad. Se ve a un sujeto vestido como policía detener la marcha de un vehículo. A los segundos llegan sus cómplices, quienes someten a las víctimas. Luego arriban más delincuentes, sacan del auto al conductor y lo golpean. Las 2 víctimas forcejean y se resisten a ser embarcados en otro carro. Justo en ese momento aparece un patrullero y evita el secuestro. Ellos intervienen y proceden pues a manifestar alto policía a las personas que se encontraban, un aproximado de 8, que se encontraban sometiendo a la fuerza a 2 personas ocupantes de un vehículo. En menos de un día en la provincia del Guayas se registraron 2 hechos de violencia donde los delincuentes se disfrazaron de agentes policiales. En uno de los casos mataron a un hombre. Pero, ¿cómo los ciudadanos pueden reconocer que se trata de una intervención policial? Los uniformados aclaran que a los operativos nunca acude un agente solo. Además, en los uniformes están sus nombres completos. Están establecidos con vehículos patrulleros, con motocicletas que están con sus placas de identificación, con los nombres, pues ustedes podemos ver en este video de este caso específico, la moto no tenía ningún tipo de distintivo.
El gobernador del Guayas informó que este martes se reunirán todas las instituciones relacionadas a temas de seguridad para intensificar los controles en los sitios que venden uniformes irregularmente. Es decir, clausurarlos y lógicamente estas personas decirles que no están autorizados. Cada institución entiendo que tiene un proveedor, es decir, las Fuerzas Armadas tienen sus proveedores, la policía también. Se presume que los operativos arrancarán esta semana, pero además la autoridad analiza que las nuevas prendas policiales tengan códigos que sean difíciles de clonar por los delincuentes. Y un domingo de terror se vivió también en Los Ríos. 4 hombres fueron acribillados y abandonados en terrenos agrícolas en el cantón Urdaneta. Y en este sitio, la policía encontró más de 10 restos de bala. Nuestro corresponsal Marlon Melo nos trae ahora ese reporte. Hay consternación en el sector San Vicente luego de que encontraron 4 cadáveres de hombres abandonados en una zanja y en medio de la maleza de un terreno agrícola. El terrible hallazgo sucedió en el cantón Urdaneta, provincia de Los Ríos. Lo que ustedes pueden observar que es un lugar demasiado apartado, es una zona rural, esta es una propiedad privada, pero obviamente que no tiene los linderos ni las limitaciones. Y el llamado que nosotros recibimos fue alrededor de las 6:30 de la tarde, en el que había 4 personas que habían sido victimadas en este sector. Las víctimas, identificadas como Walter Sellán Soto, Julio Benítez Avilés y los hermanos Óscar y Benito Vergara Macías, aparentemente fueron torturados antes de ser acribillados en el mismo sitio que los localizaron. Obviamente para ingresar acá necesitan algún tipo de vehículo, sí, porque ustedes ven es un camino de segundo y tercer orden, entonces obviamente tiene que haber sido en algún vehículo que trajeron. No se puede determinar si es que han sido secuestrados, simplemente estaban por aquí, por el sector, y ya les venían, como decir, siguiendo a estas personas. Los moradores que llegaron al lugar se mostraron conmocionados con la noticia. Entonces, como los enteramos de esta noticia, venimos a ver si no era algún familiar, pero no ha sido de parte de mi familia. ¿Alarmados en todo caso con todo esto que está pasando? Claro, estamos más que alarmados por lo que está sucediendo últimamente. Los agentes policiales encontraron más de 10 restos de balas, en este caso, que eleva a 36 la cifra de muertes violentas en la provincia de Los Ríos en lo que va de este año. En otros temas, arrancó la segunda fase de socialización del Metro de Quito, que consiste en el traslado de pasajeros en los trenes. Los usuarios podrán viajar en los vagones en horarios establecidos con previo agendamiento. Alex Pila estuvo en el evento y nos cuenta más. Pese a aún existir obras pendientes en superficie, el Metro de Quito inició la fase 2 de socialización, que consiste en que los quiteños viajen en el sistema de transporte de forma gratuita. Esta primera etapa está prevista que se realice en la franja horaria desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la mañana todos los días, de lunes a viernes, y los días sábados y domingos desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la mañana. El primer tren salió de la estación de Quitumbe en el sur de Quito, rumbo a Labrador en el norte de la ciudad. Muy efectivo, muy rápido. Con esto esperemos que todo el sistema de transporte público, la verdad, mejore bastante, ¿no? Las llamadas telefónicas y acceso a Internet todavía no están disponibles dentro de las estaciones y los trenes. Las autoridades dicen que posiblemente se habilite el servicio en septiembre. Lo cual significa que el ciudadano durante 10 a 15 minutos no va a poder comunicarse por celular, pero a partir de esas fechas ya lo podrá hacer. Y esas no son comunicaciones que tienen riesgo para la salud y seguridad de los ciudadanos de la operación. Para acceder a los recorridos, desde este lunes a las 2 de la tarde se habilitará la página web del metro para descargar los boletos que le permitirán subirse a los trenes. El usuario tiene la posibilidad de agendar. El metro conectará el sur y el norte de la capital, 22 kilómetros en menos de 40 minutos. Las autoridades insisten que la operación comercial será el 5 de marzo. Y el gremio de avícolas y productores de huevos calcula pérdidas de $8 millones por el sacrificio de 1 millón de aves por estos brotes de gripe aviar. Ellos están solicitando ayuda económica del gobierno para reactivar sus negocios y también para subsidiar la vacuna contra esta enfermedad. José Carlos Alvarado nos trae más detalles sobre la situación.
El brote de gripe aviar en Ecuador ha provocado un dolor de cabeza para más de 20.000 familias que dependen de esta actividad. Y es que para detener el contagio masivo en más haciendas de la Sierra Centro, las autoridades han sacrificado 1 millón de aves, medida que habría provocado alrededor de $8 millones en pérdidas según cálculos del propio gremio. Ante eso, Marisol Molina, directora de la Unión de Productores de Huevos, solicita medidas que compensen el efecto económico al gobierno, además de garantizar un acceso preferencial a una vacuna contra la gripe aviar. En el tema financiero nosotros estamos pidiendo un crédito realmente a largo plazo con algunos años de apoyo, de gracia. También podría darse el tema de subsidios a las vacunas que ya están siendo aprobadas y obviamente este es un proceso que va a ser un poquito largo, pero que pedimos que sea en el corto tiempo. Solicitamos una versión al Ministerio de Agricultura sobre este tema, pero en un comunicado la entidad ha señalado que el ministro de Agricultura y Ganadería, Bernardo Manzano, se ha reunido con productores y representantes de gremios en al menos 6 ocasiones. Allí les ha informado de las acciones de monitoreo y control, ha absuelto sus dudas e instaló mesas técnicas. Recientemente el gremio de productores hizo un plantón en los exteriores de esta cartera de Estado porque aseguran que no han habido acciones concretas. Se eliminaron las aves, pero obviamente ellos se quedan con deudas, la gente se queda sin trabajo, su familia sin un sustento, y esto es una gran cadena que convoca inclusive a los productores de maíz, porque son ellos quienes nos abastecen de maíz. Asimismo, el ministerio instó en su comunicado a no convertir este tema en un arma de manipulación política, pero el gremio asegura que solo quiere definir un plan para evitar la quiebra de haciendas dedicadas a esta actividad avícola. Seguimos con más noticias. Simpatizantes de Julio César Faracho, candidato a la alcaldía de Salinas, que fue asesinado este fin de semana, trasladaron su féretro hasta la unidad judicial del Cantón La Libertad para exigir justicia. El presunto autor intelectual del crimen tiene ahora prisión preventiva. Diego Cuenca viajó hasta la península. Nos amplía la información. Adelante, Diego, escuchamos. Bueno, describirles la conmoción que hay en medio de una caravana mortuoria que se realizó esta mañana acá en el Cantón La Libertad para dar el último adiós a Julio César Faracho, candidato a la alcaldía de Salinas, que este sábado fue asesinado a tiros en plena campaña electoral. La policía logró capturar al que sería el autor intelectual del crimen y que ese domingo en una audiencia un juez le dictó prisión preventiva. Pero le contamos más en el siguiente informe. Fueron los simpatizantes quienes presenciaron el crimen y le dieron el último adiós a Julio Faracho, candidato a la alcaldía de Salinas, que ese sábado fue asesinado a tiros por sicarios que lo atacaron mientras hacía campaña electoral en esa localidad de la provincia de Santa Elena. Por eso hoy, Julio César, nosotros, tus amigos, consternados, seguimos en el asombro. Te queremos dar esta despedida como un homenaje póstumo. Su cuerpo fue velado en el Cantón La Libertad, pero luego en una caravana lo trasladaron hasta la unidad judicial como símbolo de protesta para exigir justicia. Recibía llamadas de simpatizantes manifestándome de qué había ocurrido y una sorpresa para mí acudir y verlo a él tendido en el piso. La madrugada de ese domingo la policía ejecutó un allanamiento y logró capturar al presunto autor intelectual. Y ahora cumplirá prisión en una cárcel de Guayaquil. El día de ayer el señor juez le dictó prisión preventiva a esta persona para que durante este proceso ya la policía recabe conjuntamente con la fiscalía la mayor cantidad de evidencias, que eso ya vendrían a ser las pruebas para demostrar que esta persona es el autor intelectual de la muerte del candidato que estaba para la alcaldía de Salinas. Julio Faracho fue abogado y a sus 45 años buscaba ser alcalde de Salinas. La policía asegura que el crimen tiene relación con amenazas de muerte que recibió y que estarían relacionadas con uno de los 9 procesos judiciales que tiene por cobros de dinero. Ahora las investigaciones buscan identificar a los 2 sicarios que acabaron con su vida. Durante la tarde, el cuerpo del candidato a la alcaldía del Cantón Salinas será trasladado desde el Cantón La Libertad hasta la ciudad de Guayaquil, donde será sepultado. Este es el informe. Buenas tardes.
Agradecemos a Diego Cuenca por ese informe. Un incendio de grandes proporciones se registró durante la madrugada en un mercado del Cantón Durán, en Guayas. Las llamas se extendieron rápidamente por el centro de abastos hasta consumir cerca de 60 locales comerciales. El incendio se desató poco después de las 3 de la madrugada. Ya al amanecer los bomberos habían apagado las llamas, pero la destrucción era evidente. Son muchos los locales que se han perdido. Este mercado queda en Durán, en el Recreo, y en él hay más de 150 locales comerciales. Los dueños de esos locales estaban desesperados tratando de ingresar. No sabemos nada, no sabemos, está quemado todo. Ya entrando adentro se ve. Todavía no entramos adentro. Finalmente, cuando fue seguro, se permitió el ingreso, pero ya de antemano se sabía que los destrozos y las pérdidas eran muy graves. Tenemos alrededor de 60 locales afectados, lo que hemos podido contabilizar rápidamente. Los locales más afectados son los de abastecimiento de plástico, víveres, inclusive encontramos locales donde hay alcohol artesanal. Entonces ya eso es una situación que iba de rápida y fácil combustión. Por supuesto, la desesperación de los comerciantes era evidente. Hubo quienes, como Marianela, por ejemplo, no solo perdieron su mercadería, sino también dinero en efectivo. Ayer había hecho un préstamo y dejó el dinero dentro del local. Como $3.500 tenía. Claro, no hay nada, todo está chamuscado, todo. ¿Qué causó el incendio? Aún no se sabe a ciencia cierta. Tenemos unas hipótesis, las cuales estamos descartándolas o revisando, ya que por versiones de los mismos comerciantes manifiestan de que posiblemente una sobrecarga en algún punto eléctrico, lo cual pudo haber provocado algún cortocircuito y originarse el incendio en alguno de los locales. Más allá de las causas, a los comerciantes les preocupan las consecuencias. A esta hora siguen tratando de salvar lo que puedan y haciendo cuentas de lo que perdieron. A la hora del incendio no había personas en el mercado, así que nadie resultó herido. La violencia no se detiene en el país. Un doble sicariato se reportó en El Oro la madrugada de este domingo. Una cámara de seguridad en Machala registra una balacera en la parroquia de Puerto Bolívar que dejó 2 fallecidos, y en el sitio la policía recogió más de 60 restos de bala. Una de las víctimas recibió al menos 37 disparos. Según las autoridades, esta zona es disputada por bandas criminales. La Fiscalía investiga este violento hecho para dar con los responsables. Seguimos con más información para contarles que las lluvias siguen causando estragos en Guayaquil. Una escuela ubicada en Lomas de la Florida, en el noroeste, quedó llena de agua y lodo. Las madres de familia tuvieron que limpiar las aulas y el patio durante 3 horas para que los niños puedan asistir a clases. Estefanía Arias acudió al sitio y nos cuenta que el problema también se registra en varias calles de ese sector. El patio, las aulas, toda la escuela Francisco Ceballos Reire en Lomas de la Florida quedó así, completamente inundada tras las lluvias de los últimos días. Mi nieta se regresó, no pudo asistir al aula de ella porque eso era una cochinada el grado de ella, era lodo, no era solamente agua, lodo. Los niños no podían ni caminar, se les caían las mochilas, no estaban preparados para ese aguacero de ayer. Incluso algunos alumnos metieron sus mochilas y útiles escolares en fundas negras para que no se mojaran. La escuela está baja al piso. Y ese es el problema, que todo el agua de aquí circula para allá adentro. Durante 3 horas estuvieron las madres de familia limpiando la escuelita con baldes, escobas, sacando el agua para que sus hijos puedan comenzar clases. Ellas aseguran que este problema es de todos los años. Aún así, Olga Delgado decidió no enviar a su hija a clases. Estaban los grados como una nata de lodo, una capa. Y tuvimos que sacar sillas, todo pues para hacer limpieza, desde el grado hasta el patio y toda la parte de abajo. Y es porque los niños los tenían sentaditos en unas sillas para que no pisen todo ese lodo, porque ese lodo es agua de los pozos ciegos más el agua que viene corriendo de todas las partes altas y va por aquí y llega para allá abajo. ¿Cómo puede ser posible que esta calle, siendo una escuela, no la hayan arreglado con mucha anticipación antes que se venga el invierno? Y esto es de todos los años, mire. Y es que son varias calles de este sector del noroeste de la ciudad que están destruidas. El agua ingresó también a las viviendas. El agua se me metió anoche, hasta el fondo se me metió. Y ahora sí saque el agua pues de allá adentro.
completamente un desastre, un abandono total, no tenemos alcantarillado, no hay nada. ¿Cómo les llega el agua? Cuando llueve demasiado, por aquí. Sí. ¿A la rodilla? Sí, exacto. Insectos, bichos que amedrentan en la integridad y en la salud, sobre todo de nuestros miembros de la familia. Por lo que estas madres esperan que las obras y la fumigación lleguen a su sector antes de que un aguacero más fuerte deje sin escuela a sus hijos. La policía y el municipio de Quito intervinieron la quebrada del río Machángara a la altura de los molinos del Censo. Andrea Marín está con los detalles ahora de este operativo. El acceso es complicado, entre matorrales y senderos perdidos en medio de la maleza. En túneles y enormes ductos permanecen personas desconocidas, habitantes de calle, que conviven con los desperdicios y la insalubridad del río Machángara, en la quebrada a la altura de los molinos del Censo. Nosotros hemos encontrado aproximadamente 10 personas aquí, en los diferentes operativos que hemos hecho. En el operativo entre la policía y municipio, se localizó a un hombre que fue registrado y retirado del lugar. Estamos realizando un operativo conjunto con el fin de identificar habitantes de calle aquí en el sector del Machángara, debido a los constantes eventos delictivos que se están realizando aquí en el sector. No es la primera vez que se hace una intervención. De manera reiterada, las personas regresan. Procedemos a utilizar nuestros medios tecnológicos, verificamos antecedentes, inmediatamente, dependiendo de la situación, tomamos el procedimiento. En este caso, si hay boletas de detención, inmediatamente les ponemos a órdenes de la autoridad competente. Si no se registran boletas pendientes, interviene el municipio. Inmediatamente actúan las entidades municipales conjuntamente con Patronato San José. El Cabildo tiene previsto un plan de recuperación del lugar, cuyas edificaciones en ruinas son patrimoniales. Y lo que queremos es darle un nuevo paisaje, una nueva ruta para que esto sea aprovechado por la comunidad y obviamente sea también un sector turístico atractivo. Los operativos se mantendrán para garantizar seguridad al sector y prepararlo para su rescate. Se presentó un documental de la cuenca amazónica, ecosistema que está en un proceso de cambio y deterioro muy acelerado. El filme muestra la gran diversidad, sus comunidades y la importancia que tiene para nuestro país. Ana María Palacios nos informa. Los ríos libres son fundamentales para la vida. En sus aguas fluye la vida misma. Un viaje épico, la migración del bagre dorado conectando la vida de la cuenca amazónica. Se titula este documental, que cuenta una travesía desde la parte alta en los Andes hasta donde se une el río Amazonas con el Atlántico. Y contando todas las conexiones también de las comunidades con la biodiversidad. Entonces un poco trata de todos esos temas, tratamos de abarcar, de hablar con científicos, con las comunidades. Ver una especie que recorre todo el Amazonas es impresionante. Para contar la historia quisieron encontrar un símbolo. En este trayecto identificaron el pez dorado. Este pez viaja desde los Andes hasta el mar Atlántico, ¿no? Hace todo el recorrido de bajada, pero también de subida, ¿no? Es la sabiduría ancestral y tradicional de las comunidades la que procura nuestra conservación. El objetivo es resaltar la importancia de la cuenca amazónica, este ecosistema que está en un proceso de cambio y deterioro muy acelerado. A veces nos decimos somos amazónicos y a la final sí somos amazónicos. O sea, digamos, en la ciudad no nos sentimos amazónicos, pero somos y dependemos muchísimo para bienes y servicios de la Amazonía, para la economía del país. Es fundamental, ¿no? Tomando en cuenta que, por ejemplo, lastimosamente en la Amazonía se encuentra la principal explotación de petróleo, de minería. Somos la Amazonía. Hacen una invitación a conocer la Amazonía para fomentar que los ecuatorianos nos apropiemos, conociendo la gran biodiversidad que existe. El filme ya está disponible en YouTube.